Esta historia es real y me pasó hace mucho tiempo, cuando tenía 10 años. Ocurrió en un pueblito en los frondosos suburbios al norte de la ciudad de Nueva York, en el condado de Westchester. No pasó en mi casa, sino en la de uno de mis mejores amigos, a una cuadra de donde vivía. Era uno de esos pueblos de Westchester con enormes casas suburbanas rodeadas de robles y arces. Un barrio tranquilo donde conocía a los dueños de cada casa por su nombre. Las casas eran generalmente grandes, de varios pisos y con muchos dormitorios. La casa donde ocurrió esta historia de terror era particularmente grande. No era del tamaño del Hotel Overlook, pero era una gran casa colonial con 5 dormitorios en el segundo piso. La familia que vivía allí tenía 5 hijos, de entre 10 años y la adolescencia tardía. La noche en que sucedió esto era oscura y fría. Los padres habían salido a cenar, y yo estaba visitando a mi amigo Bruno, que también tenía 10 años, y a su hermano mayor, Jacobo, de 12. Éramos solo los 3 en una casa enorme, en una noche oscura de octubre. Conocía bien a la familia, así que me sentía como en mi propia casa. Estábamos bromeando, jugando algunos juegos y viendo la tele. 3 niños en una casa grande y vacía, ahí es donde la noche se vuelve escalofriante. Estábamos los 3 en la cocina, con las luces encendidas. Eran alrededor de las 11:30 de la noche, tarde pero no demasiado. Sonó el teléfono, y Jacobo, actuando como el jefe de la casa a sus 12 años, contestó, ¿hola? Vimos que puso una cara extraña y dijo vacilante, 1 minuto, e hizo algo un poco raro. Dejó el teléfono en una silla. Era uno de esos teléfonos de pared de los años 90. Creo que ya nadie los usa. En cualquier caso, lo dejó ahí y subió las escaleras. Recuerdo que pensé que era extraño, pero podía haber una explicación razonable. Miré a Bruno, y él también tenía una expresión de ¿qué demonios? Nos quedamos callados unos segundos, y nuestras expresiones faciales mostraban que pensábamos que aquello era peculiar y extraño. Esto es lo que pasó arriba. Jacobo subió las escaleras y entró en la habitación de sus padres, donde había un teléfono de mesa. Uno de esos teléfonos viejos con cable que se levanta y se acerca a la oreja. Jacobo lo levantó y dijo, bueno, ya estoy arriba, ¿qué pasa? Hubo un silencio sepulcral y Jacobo preguntó, ¿hola? Entonces, la voz llegó. Era tranquila pero fría. Jacobo, hay una bomba dentro de tu casa y va a explotar en cualquier momento. La otra persona colgó. Dejó caer el teléfono y sintió el pánico recorrer su cuerpo. Salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras y empezó a gritar, salgan de la casa. Hay una bomba en la casa. Vimos a Jacobo corriendo al pie de las escaleras y sin perder tiempo atravesó el vestíbulo, salió y bajó por el sendero de piedra que lleva desde la casa hasta la calle. Bruno y yo corrimos también, confusos y asustados. Jacobo dejó de correr cuando llegó a la acera del otro lado de la calle. Miramos la enorme casa, que parecía muy inquietante en la noche oscura. Tenía varias luces encendidas, la puerta principal estaba abierta y estaba vacía. No había nadie alrededor. El vecindario estaba tranquilo y silencioso. Solo éramos nosotros, 3 niños, el mayor de 12 años, de pie en una fría noche de octubre, casi a medianoche, muertos de miedo, esperando a que la casa estallara en llamas. Sentía escalofríos por todo el cuerpo por el aire frío y oscuro. Nuestras chaquetas estaban dentro y podíamos ir a buscarlas fácilmente, pero pensábamos que la casa podía explotar en cualquier segundo. Jacobo nos explicó lo que había pasado en la llamada y que pensó que era su tío Germán, pero que ahora no lo creía. Era extraño que la persona que llamó supiera que había contestado en la planta baja y le dijera que subiera. ¿Cómo podía saberlo? Pensamos que tal vez le dijo a Jacobo que subiera para que no tuviera tiempo de salir de la casa antes de la posible explosión. Nos quedamos ahí. Esperamos. Teníamos miedo. Teníamos frío. Pensábamos que la gran casa cuadrada, vacía e iluminada en esa noche oscura pronto estaría en llamas, o que había una posibilidad de que lo estuviera. Nunca explotó. Pero seguíamos teniendo miedo de entrar porque tal vez explotaría entonces. Finalmente, fuimos a la casa del vecino.
El padre no parecía tan asustado como nosotros, pero llamó a la policía. La policía registró la casa, y los padres de Bruno y Jacobo también llegaron. Todo fue una especie de broma pesada, una llamada de broma, y nunca hubo una bomba. Nunca descubrimos quién hizo la llamada, y Jacobo hasta el día de hoy no tiene ni idea de quién pudo haber sido, y todavía dice que, al principio, pensó que era una llamada amistosa de su tío. Había algunos bromistas en el vecindario. De hecho, nosotros estábamos entre los más bromistas. Aún así, eso no explica cómo supo la persona que llamó que Jacobo estaba en el teléfono de la planta baja y que había otro teléfono arriba. Y además, parece que sabía con quién estaba hablando. ¿Quién le haría una broma tan siniestra a unos niños vulnerables solos en casa en una noche así? Desde que tenía 12 años hasta los 18, mi mamá vivió en un departamento de 2 pisos. Yo vivía con mis abuelos, quienes me criaron, pero pasaba mucho tiempo con mi madre, así que ambos lugares eran mi hogar por igual. Durante los 6 años que vivió allí, mi mamá recibía llamadas esporádicas de un desconocido al que ambos empezamos a llamar el hombre de Lola. La razón es bastante simple: cuando llamaba, decía hola varias veces con una voz monótona, con una breve pausa entre cada palabra. Solo llamaba cuando no había nadie en casa, así que cada llamada quedaba grabada en la contestadora. Siempre llamaba desde un número oculto o un teléfono público, y claro, no era una voz que reconociéramos. Las primeras veces pensamos que era un número equivocado o una broma. No era amenazante ni inquietante. Durante esos 6 años seguimos recibiendo las llamadas. A veces pasaban semanas o meses antes de encontrar otro de esos mensajes en la contestadora. Después de unos años, cuando estuvimos seguros de que no era alguien conocido, seguimos sin preocuparnos. Era molesto llegar a casa después de un mal día y encontrar un mensaje así, pero nada más. Incluso se convirtió en una especie de broma familiar, un comentario recurrente en nuestras conversaciones triviales. En todos esos años, los mensajes eran siempre iguales, y no hubo otro contacto con esa persona. Unos 2 años antes de que mi mamá se mudara, por razones ajenas a esto, cambió su número de teléfono, también por razones ajenas. Semanas después, apareció un nuevo mensaje del hombre de Lola. El contexto era el mismo: hola, hola, hola. Pero por primera vez, el tono y el ritmo eran diferentes. Casi no había pausa entre las palabras, y la voz era más fuerte, casi con pánico. Esa misma semana dejó un segundo mensaje. Este sonaba enojado, y solo dijo hola una vez. Por primera vez, nos sentimos un poco amenazadas. ¿Cómo había conseguido su nuevo número? Se podría pensar que esto nos haría sospechar de algún amigo o familiar, pero solo nos convenció de que no era nadie conocido. Nadie que conociéramos llevaría una broma tan lejos como para hacernos sentir amenazadas, por mínima que fuera la amenaza. Sin embargo, esa leve sensación de miedo desapareció rápidamente. Pasaron semanas antes de la siguiente llamada, y cuando llegó, volvió a la misma monotonía y repetición lenta de antes. De hecho, después de eso, las llamadas fueron aún menos frecuentes, y casi nos olvidamos del hombre de Lola. Al final de esos 6 años, hace 3, yo me quedaba con mi mamá casi todo el tiempo para ayudarla a empacar y organizar sus cosas. Debido a varios problemas personales, iba a guardar la mayoría de sus pertenencias en un almacén y quedarse con nosotros, mis abuelos, mis hermanos y yo, por un tiempo antes de encontrar un nuevo lugar. Una noche, cuando solo estábamos mi mamá y yo en su departamento casi vacío, recibimos la última llamada del hombre de Lola. Una llamada real, mientras estábamos allí, no un mensaje en la contestadora. Estábamos tomando un descanso y viendo una película, razón por la cual aún conservábamos el sofá, el televisor y el reproductor de DVD en el departamento. Hola, hola. Sé que están ahí esta vez. Hola. Hubo una larga pausa en la que no oímos nada, ni siquiera su respiración. Luego, justo cuando la contestadora estaba a punto de cortar el mensaje, empezó a citar una frase de la película que habíamos escuchado minutos antes. La máquina pitó y cortó la llamada, pero no volvió a llamar.
No hace falta decir que llamamos a mi abuelo para que nos recogiera, porque no queríamos pasar la noche allí. Bueno, actualmente estudio en la universidad en una ciudad grande de Estados Unidos. Es un lugar lindo con muchísimas cosas divertidas para hacer. Sin embargo, tiene una gran desventaja. Es un centro importante de trata de personas, uno de los más grandes del país. Para mí, una chica adolescente, esto significa que tengo que ser especialmente cuidadosa. Mis padres me dieron la charla completa sobre seguridad antes de mudarme. Nunca salgas sola a la ciudad, especialmente de noche. Durante mis primeros 8 meses en el campus, no pasó nada demasiado preocupante, salvo por unos cuantos collares de gato y el comportamiento particularmente inapropiado de un indigente mientras corría cerca de él durante un entrenamiento. Sin embargo, cuando regresé al campus después de las vacaciones de primavera, tuve una de las experiencias que más ansiedad me ha causado en la vida. Había visitado a mis padres durante las vacaciones de primavera y regresé en autobús. Era mucho más barato que el pasaje de avión, y mi gato no soporta bien los vuelos. Había visitado mi casa varias veces, y por lo general no tenía problemas para ir de la terminal de autobuses a mi dormitorio cuando regresaba a la ciudad. Pedía un viaje por aplicación y llegaba a casa en unos 10 minutos. Mi autobús llegó alrededor de las 9, así que ya estaba oscuro afuera. No estoy segura de qué pasó, pero por alguna razón, el GPS de la aplicación de viajes compartidos debió haber confundido mi ubicación. 4 conductores diferentes se perdieron el giro para encontrarme y terminaron cancelando el viaje. Después de 30 minutos de espera, ahora con el 5º conductor, finalmente llamé para decirle exactamente dónde estaba afuera de la terminal para que no hubiera ninguna confusión. Dijo que estaba en camino, así que me paré en la acera y esperé. Tenía auriculares puestos, pero no estaba reproduciendo música. Esta era mi manera de evitar que la gente se me acercara, pero también me permitía escuchar y estar al tanto de mi entorno. Vaya, me alegro de haber hecho eso. Después de unos 2 minutos de estar parada en la acera, un hombre camina directamente detrás de mí, se detiene y se apoya contra una pared. Al principio, solo desconfío un poco del hombre. Siento la vaga sensación de que me está observando, pero trato de no ponerme demasiado paranoica. Después de sentir que la mirada continúa, le envío un mensaje de texto a mi novio para contarle lo que está pasando, por si acaso. El hombre saca un teléfono plegable y hace una llamada. Me siento un poco menos nerviosa, hasta que escucho la conversación. No estoy segura de con quién estaba hablando por teléfono, pero el hombre estaba describiendo detalles de mi apariencia. Escucho fragmentos como, es alta, tal vez 1.75, pelo rojo. Sí, es joven. Es bonita. Trato de no mostrar ninguna señal de que estoy escuchando todo esto. Todavía tengo los auriculares puestos, así que supongo que piensa que no tengo ni idea. Reviso mi teléfono para ver dónde está mi viaje. Está atascada en una intersección a medio kilómetro de distancia. No estoy segura de qué debo hacer en este momento. No podía simplemente empezar a correr porque todavía tenía mi bolso y el transportador de mi gato. Decido llamar a mi conductora de nuevo y preguntarle si puedo quedarme en línea con ella hasta que llegue. Me doy cuenta de que está un poco confundida, pero no quería entrar en detalles. Si este tipo era un problema, quería asegurarme de que no hiciera nada repentino si se daba cuenta de que lo había descubierto. Sin embargo, no quería llamar a la policía porque no creía tener suficiente para denunciarlo todavía. Tampoco quería ir a ningún otro lugar porque el área circundante no estaba tan iluminada como donde ya estaba parada. Para algunos de ustedes, esto puede no sonar como la experiencia más aterradora. Para mí, sin embargo, estar sola de noche en una gran ciudad con un problema de trata de personas, y de repente tener a un hombre extraño mirándome y llamando para decirle a alguien cómo me veo con espeluznantes detalles, me asustó. Muchísimo. Colgó el teléfono después de unos minutos, y gracias a Dios mi viaje llegó un minuto después. No estoy segura de querer saber qué habría pasado si esa conductora también me hubiera cancelado.
Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.